A nadie le gusta que el jefe le llame incluso antes del desayuno sí. Acomodarse en el estómago. Generalmente esto solo significa una cosa, problemas. O tú. Te van a regañar por algo que ni siquiera recordabas que existía, o vas a heredar un misión urgente que por un pequeño descuido, nadie resolvió ayer. Esta vez. Era la segunda opción. Gromov me recibió detrás de su monumental escritorio, con el aire de quien no ha dormido. Hace días. Ojos hinchados, ojeras profundas como cráteres y una taza de café. Negro humeante entre los papeles, extraño, ya que siempre prefirió el té de hierbas al norte donde servía la cantina. Sin más preámbulos lanzó la bomba, tuvimos un incidente. En el archivo durante la noche. El mayor Krotov murió. Serdei según expertos. Kro. Ese nombre me sonó inmediatamente familiar. El mismo archivero. Metódico, casi obsesivo que... ¿Lo sabías? Gromov interrumpió mi pensamiento frotando el puente del nariz como si la luz de la mañana le molestara. Encontraron el cuerpo a las 3 de la madrugada. Amanecer. El equipo técnico ya estuvo allí, pero necesito que me informen. Formal hasta el final del día. Algo en su voz no sonaba bien. 2 años trabajando bajo sus órdenes me enseñaron a reconocer cuando ocultaba algo. Camarada mayor, ¿qué hacía Krotov a estas horas en el archivo? Pregunté aunque ya sospechaba la respuesta. Trabajando, obviamente, respondió, torciendo el rostro como si la pregunta fuera absurdo. Ya sabes cómo son estos archiveros, siempre ordenando, clasificando, revisando, pero sabía más. Krotov era un hombre de rutinas sagradas. Después, a las 9 de la noche desapareció del archivo como un reloj suizo. Algo no cuadraba. ¿Permiso para investigar más, camarada? Me arriesgué. Gromov vaciló. No profundices demasiado, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuidadoso. Son documentos confidenciales. Llamar atención innecesaria, no. Necesario para terminar la frase. Tan pronto como salí de la oficina, fui directamente al archivo. El aire húmedo del subsuelo me saludó. Con un olor característico a papel envejecido. Junto a la puerta blindada del almacén especial, le mostré mi identificación al guardia. ¿Quién encontró el cuerpo? Yo pregunté. El vigilante nocturno, camarada Neón. Estás en la recomendación llenando el boletín. Respondió señalando con un gesto la pesada puerta. La empujé. El olor a polvo viejo me golpeó como un puñetazo. Entre los estantes. Una sola lámpara iluminaba el escritorio de Krotov. Todo parecía en orden, baterías. Carpetas impecables, la lámpara de mesa, la prensa de papel, excepto la silla. Tirado en el suelo como si alguien se hubiera levantado de repente. En el suelo bufanda de lino fino con iniciales bordadas a mano, claramente demasiado cara. Por el salario de un mayor. Y en un rincón, cerca de la estantería, el revólver Nagant de Krot, su arma reglamentaria, brillando en la penumbra. Extraño. Nunca lo sacó de la funda. Y mucho menos dejarlo tirado así. Sobre la mesa una carpeta abierta, dossier archive número, llena de documentos de una expedición a principios de siglo. Hojas amarillentas con informes, presupuestos, listas de participantes, nada que justifique una noche de trabajo. Pero luego me di cuenta. El escritorio de Krotov, siempre impecable, estaba desordenado. Papeles dispersos, el bote de tinta destapado, lápices sin puntas. El que alineó todo por tamaño y color. Yo nunca lo dejaría así. Y la carpeta, cuando la sostuve a contraluz, vi marcas. Formas rectangulares más claras en una tarjeta envejecida, una señal de que otros documentos habían permanecido allí durante años, hasta que recientemente fueron retirados. Camarada investigador. Llamó un inquilino desde la puerta. Ha llegado el forense. Pregunta si puede llevarse el cuerpo. Espera, dije, mirando a mi alrededor una vez más. ¿A qué hora encontraron el mayor Krotov?
La lámpara de mesa y la luz principal estaban encendidas, como ahora, respondió él. Soldado. ¿Y la ventana? Señalé el pequeño tragaluz cerrado en el techo. Estaba cerrado, sí, camarada. Fue entonces cuando algo brilló en el suelo. Mientras me agachaba, lo vi, pequeños fragmentos de vidrio. Uno más cerca de la pata de la silla. Todas las lámparas estaban intactas, la ventana. Además, ¿de dónde salió ese cristal roto? Guardé las piezas en un sobre de pruebas y recogió el pañuelo del suelo. Batista de alta calidad, bordado a mano. Pieza de diseño del tipo que se vende en M, un lujo para el bolsillo de una persona. Empleado del NKVD, pero no imposible. Teniente, llame a los testigos. Documentemos todo adecuadamente, ordené. Cuando el médico forense entró al pasillo. Era un hombre de mediana edad, con un abrigo gastado y gafas resbalando por su rostro. Nariz. Cuando me vio, se los ajustó con un dedo. ¿Camarada? Goldstein, se presentó y escribió algo en un cuaderno. Apoyado en el parapeto. ¿Sobre la experiencia? Le ofrecí un cigarrillo. ¿Qué puedes decirme, Mijail Yakovlevich? Aceptó a los paparazzi, pero no lo encendió de inmediato. Hay detalles inusuales. Para un infarto, murmuró bajando la voz. Y en la mano derecha del fallecido había un trozo de papel arrugado. Cuando intenté incluirlo en el informe, un camarada del departamento secreto apareció y lo confiscó. Señaló un documento. Firme aquí, por favor. Mecánicamente garabateé mi nombre mientras procesaba lo que había oído, un aguijón. Sospecha alrededor del cuello, un trozo de papel arrancado, el escritorio del perfeccionista Krotov. Desorden total. Gracias, Mijail Yakovlevich. Los resultados de la autopsia llegan en 2 días. Dijo finalmente encendiendo su cigarrillo. Pero si hay algo delicado, puedo recibir órdenes desde arriba. ¿Entiendes cómo funciona esto? Lo entendí. En nuestra estructura, las órdenes de arriba eran un eufemismo para olvidar lo que viste. Solo logré llegar al apartamento de Krotov a la hora del almuerzo. Un edificio antiguo en 4º piso. La viuda Elena Sergeevna me recibió con la mirada. Hinchados de lágrimas, pero aún con una dignidad que denotaba su origen aristocrático. Los delicados rasgos del rostro, a pesar de las marcas del tiempo y el dolor, dieron un vistazo a la belleza del pasado. Entra, por favor, dijo con voz ronca. Ya esperaba que viniera alguien. El apartamento respiraba historia, estanterías llenas de libros, un piano de cola. Fotografías descoloridas en las paredes. En la oficina de su marido se detuvo y pasó junto al dedos a través de los lomos atados. Últimamente ha estado trabajando hasta tarde, confesó. Dijo que era un proyecto urgente, algo sobre materiales viejos que necesitaban ser revisados. Y estaba preocupado por su edad y su corazón, suspiró. Pero primero, nunca llevó trabajo a casa. Todo estaba en el expediente sin excepciones. De repente ella vaciló. Perdón, ¿puedo sentarme? La apoyé hasta una silla. Elena Sergeevna sacó un pañuelo del bolsillo y se secó las manos. Ojos. Hace una semana vino aquí un hombre. Ya era tarde. Se encerraron en el gabinete. Y hablaron durante horas. Escuché fragmentos, algo sobre el Tíbet, una expedición. Abrió un cajón secreto del escritorio. Encontré esto esta mañana. Era un cuaderno musical encuadernado en cuero desgastado. Hojeé él. Páginas llenas de pentagramas. ¿Su marido tocaba algún instrumento? Yo pregunté. Dios no lo quiera, se rió débilmente. No tenía talento musical. Yo soy el indicado. Soy profesora en el conservatorio. Siempre bromeé diciendo que toda la vena artística de la familia había terminado en mí. Entre las páginas, un papel doblado en cuartos cayó sobre mi regazo. Al desplegarlo, me encontré con secuencias de números, fechas y, en la parte inferior, una nota a lápiz.
Consulte el caso Belotserkovsky 1903. ¿Este visitante cómo era? Alto, pelo blanco, postura militar. Habló con acento como si hubiera. Vivió en el extranjero durante mucho tiempo. Dijo que se llamaba, hizo una pausa, frunciendo el ceño. Alexandr. Escribí el nombre en mi libreta. ¿Y Belotserkovsky? ¿Este nombre te dice algo? Ella negó con la cabeza. Nunca escuché. Pero se levantó y se dirigió a un estante. En los últimos días consultó con frecuencia este libro. Era un antiguo atlas geográfico. Cuando lo abrí, algo se deslizó entre las páginas. Entre las páginas del atlas un marcador, un mapa del Tíbet cubierto de notas a lápiz. En las esquinas, líneas irregulares, casi borradas por el tiempo. Reconocí la letra descuidada de Cheque Monasterio, seguido de un secuencia de letras y números que parecía más un código de archivo que cualquier cosa inteligible. ¿Puedo tomar esto también? Señalé el atlas y el cuaderno. Por supuesto, camarada investigador, respondió ella, de repente en un tono más bajo. Casi conspirativo. Sé que trabajó con documentos secretos. Sí hay algo importante ahí, hizo una pausa, con sus ojos fijos en los míos, tú me ayudarás. Proteger su reputación, ¿verdad? Asentí en silencio. Llegué a casa antes del anochecer. Mi cuartito en la calle Comunalca. Hacía mucho frío, el vecino debió olvidar cerrar la ventana abatible. Encendí la estufa de leña, puse la tetera y extendíla. Materiales que había reunido, el cuaderno de partituras, el atlas, las notas. Giré el cuaderno entre mis dedos, intentando descifrar su lógica. Si era un código, era ingenioso. A primera vista, ejercicios musicales habituales, notas trazadas con la mano. Temblor de principiante. Pero algunos estaban marcados con más fuerza, como si presionado con intención. Cogí un lápiz y comencé a transcribirlos. Por separado. Media hora después guardé el papel lleno de notas y me froté los ojos. Si cada nota enfatizada correspondía a una letra, el resultado fue un revoltijo sin sentido. Quizás faltaba una llave. Recordé las palabras de la viuda, ella enseñó en el conservatorio. Mañana pensaré en interrogarte con más detalle. Me volví hacia el mapa. Las marcas de fueron apresuradas, algunas casi borrado. Distinguí unas X cerca de un monasterio y un símbolo extraño, ni sello ni medallón, algo intermedio. Al lado una inscripción ilegible. Y de nuevo ese código de archivo. Saqué de mi cartera los papeles incautados en el lugar del incidente. Caso 19037. Extraño. En los registros, ese número correspondía a estadísticas de cosecha de la provincia de Tula. Claramente algo no cuadraba. Un golpe en la puerta. Instintivamente cubrí los documentos con un periódico. Una carta para ti, la voz del vecino resonó a través de la corredor. El sobre era sencillo, de papel amarillento y sin remitente. Dentro, una hoja doblada por la mitad y un fragmento de mapa. Desdoblé el mensaje. Solo 2 líneas. Escrito con precisión quirúrgica. No profundices demasiado, compañero investigador. Encendí un cigarrillo y examiné el trozo de mapa. En el papel envejecido. Caracteres tibetanos y parte de un dibujo, el mismo símbolo que apareció en él. Las notas de, ni sello ni amuleto, sino algo intermedio. El rastro de. El mensaje fue meticuloso. Abrí el cajón del escritorio y saqué un sobre con muestras. Escritura a mano de los empleados del departamento. Donde estaba la firma del mayor Gromov. El conservatorio de Moscú me recibió al día siguiente con una sinfonía de rangos y arpegios que se escapaban por las ventanas entreabiertas. El conserje informó que Sergeevna enseñaba en la 4ª sala. No esperé mucho. Un grupo de estudiantes salió del habitación, llevando carpetas de partituras. La viuda de Krotov se quedó al piano, hojeando algunas páginas.
Parecía más serena que el día anterior, como si el dolor se había reorganizado en algo más frío y más calculador. Perdón por las molestias, me acerqué, tendiéndole el cuaderno. Necesito tu opinión sobre esto. Cogió el objeto y hojeó algunas páginas. Sus cejas se arquearon. Sorpresas. Extraño. Esto no parece una partitura ordinaria. No hay ritmo, no. Progreso. Las notas están dispuestas de una manera, frunció el ceño como si alguien había usado notación musical para grabar algo más. Se sentó al piano e intentó tocar la primera línea. El resultado fue una disonancia. Sin sentido. Como lo imaginaba, murmuró. No es música. Alguien usó los símbolos musicales como código. Mire estos acentos, señaló las notas marcadas. Con una puntuación normal, no podrían estar en estos lugares. Pero si solo consideramos las notas acentuadas. Pensó por un momento, luego sus dedos recorrieron las páginas nuevamente. Interesante. Si solo tomamos las notas acentuadas y leemos según las reglas del solfeo. En algunos países, las notas corresponden a letras, o es C, es D, etc. Adelante. En Rusia apenas utilizamos este método, pero en Alemania, por ejemplo. Saqué mi libreta. ¿Podrías escribir qué letras corresponden a qué notas? En unos minutos tenía una tabla de equivalencias completa. Le agradecí a Elena. Y ya se dirigía hacia la salida cuando me llamó. Camarada investigador, dudó. Me acordé de algo. Ese hombre. Cuando se fue, le oí decirle a algo sobre una foca. No. Sé si es relevante. ¿Importante? Pensé mientras salía. Extremadamente relevante. Cuando llegué al mediodía, el despacho del mayor Gromov estaba iluminado. Vi la luz por la ventana de su oficina mientras subía las escaleras, reorganizando mentalmente las piezas del rompecabezas, el código, el mapa, el mensaje anónimo. Y esa línea militar en el sobre, idéntica a la firma de Gromov. Pasa, respondió cuando llamé a la puerta. Estaba en la mesa, revolviendo papeles. A su lado humeaba una taza de té, señal de que su estado de ánimo no era el peor. Entonces, ¿cómo va el caso Krotov? Espero que ya hayas preparado el informe de muerte natural. No exactamente, camarada mayor, comencé extendiendo los documentos sobre la mesa. Tu mesa. Escuchó en silencio, golpeando la madera con el lápiz. Cuando llegué a partitura codificada, el lápiz se detuvo. ¿Entonces dices que es un código? Su voz sonaba extraña, como si cada sílaba era un peso. ¿Y qué se cifra allí? Aún no lo he descifrado todo, pero hay menciones de una expedición tibetana y desierto bielorruso. Se levantó de repente. Eres un buen investigador, pero a veces te dejas llevar demasiado. 1. Infarto en un anciano, que es más natural, porque mirar un gato negro en una habitación oscura, especialmente si no está allí. ¿Y la marca de la inyección en el cuello? Respondí. Podría ser alcanfor como tú. Dijo, o algo más. No es nuestra responsabilidad, dijo. Redactar la conclusión de muerte natural y archivarla. El caso. Recogí los papeles en silencio. Ya casi había llegado a la puerta cuando Gromov añadió. Sin mirarme. Si yo fuera tú, me mantendría alejado de todo lo relacionado con expediciones tibetanas. Los tiempos son diferentes ahora. En casa me sumergí en el desciframiento. Había sido brillante, las notas acentuadas formaron letras y pausas, separaron las palabras. Algunos extractos fueron incompleta, faltaban notas para transmitir toda la letra, pero suficientes para revelan fragmentos alarmantes. Asterisco. Tiene razón, el sello existe, documentos en el caso. Han sido reemplazados, los originales están con ilegible. Monasterio de Gortope hay más de lo que los informes mencionan. Lo sabe, pero no lo dice todo. Reunión.
Me froté los ojos, exhausta. Afuera ya había caído la noche. La lámpara. El queroseno apenas iluminaba la página. La última entrada era reciente, la tinta aún no había sido. Se había secado por completo. El sello debe ser devuelto al custodio legítimo, o de lo contrario. Ilegible. Notificar a punto. Al día siguiente llegué al archivo antes de que se abrieran las puertas. El sargento de servicio había otro hombre, un hombre mayor al que nunca había visto antes. Él examinó mi placa con recelo, consultando listas interminables. Caso Ganín. Repitió hojeando un registro de 1902. Aquí no tenemos nada. ¿Cómo esto? Insistí mostrando mis notas. Debe ser agente con nombre en código. Se quitó las gafas y las frotó con cansancio. Llevo 20 años trabajando aquí. Todos los casos pasan por mis manos. No existe dicho registro. Estaba a punto de salir cuando añadió, casi como un susurro. Pero en los archivos antiguos, en el sótano, tal vez. Pero no está aquí, está en el almacén subterráneo. El almacén estaba al final de un pasillo poco iluminado. Encendí una lámpara. La electricidad aún no había llegado allí y comencé a hurgar en los libros de registro. Polvoriento. Nombre en clave. Mirad. Pero en la columna ubicación, un sello rojo, retogado. Pasé la página. Y me quedé helado. En el reverso, dibujado a lápiz, estaba el mismo sello que las notas de abajo. Una palabra garabateada. Caía la noche sobre el edificio de ingresos de principios de siglo, ahora dividido en apartamentos comunales, donde flota el olor a sopa de repollo y gatos callejeros, mezclado con el aire húmedo del pasillo. El sótano que estaba buscando estaba cerrado con un candado de hierro, de esos que solo pueden abrirse con una llave maestra, o con una insignia del NKVD. La cuidadora, una mujer con el rostro surcado y un abrigo gastado. Ni siquiera me preguntó qué estaba haciendo allí. Él solo murmuró mientras me entregaba él. Ki con dedos temblorosos, abajo está oscuro, amigo. Y hay ratas. El haz de la linterna atravesó la oscuridad y reveló bicicletas oxidadas, muebles, cajas rotas y podridas. Avancé lentamente, mis dedos se deslizaron a lo largo de la pared. Húmedo, hasta que un sonido hueco respondió a mi toque. Allá. Un espacio vacío detrás del ladrillos. Presioné uno de ellos, nada. El segundo cedió sin ruido, abriendo paso a un estrecho túnel que se perdía en la oscuridad. Cogí el revólver y entré. El túnel descendía formando una suave curva y el techo descendía con cada paso. Fue entonces cuando vi el mismo símbolo que en las notas de grabado en la pared. Al lado, inscripciones en un idioma que no reconocía. Más adelante, un débil resplandor palpitaba como un llamado. Apagué la linterna y seguí el resplandor con cautela. El túnel desembocaba en una sala circular con bóveda de piedra. En el centro, un zócalo de granito. Sobre él, algo metálico brillaba débilmente. No me moví. Gracias por llevarnos directamente al objetivo, la voz de Gromov resonó detrás de mí. Estaba apoyado contra la pared de enfrente, revólver en mano. A su lado, el hombre. Pelo gris, el mismo del que había hablado la viuda de. Sabíamos que el viejo dejó pistas. Todo lo que tenías que hacer era encontrar a alguien que supiera leerlos. ¿Lo observaste desde el principio? Pregunté, calculando la distancia hasta la cobertura más cercana. Era el guardián perfecto, meticuloso, dedicado. Hasta que empieces a cavar profundo. Demasiado. Gromov dio un paso adelante. Hacer preguntas incómodas. Algunas. Las cosas deben permanecer enterradas. Eligió su camino, añadió el desconocido con voz arrastrada, con un sonrisa que no llegó a sus ojos. Te ofrecemos el olvido. Rechazado. Sobre el pedestal brillaba un antiguo medallón con símbolos grabados. ¿Qué es eso?
Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Por qué todo eso? El sello del guardián. Gromov se acercó con los ojos fijos en el objeto. Encontró. En 1933, durante una expedición a un monasterio tibetano. Nadie conocía tu verdadero poder. Excepto aquellos que lo enviaron. Se enteró. Y decidió que tal poder no puede permanecer en manos de determinadas personas. ¿De verdad crees en estas fábulas? Forcé un tono de incredulidad. Rió suavemente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas decisiones se toman como si movido por su propia voluntad? ¿Por qué los hombres actúan hipnotizados? El dedo trazó un círculo en el aire. El sello no domina por la fuerza. Domina a través de la sutileza. Una influencia casi imperceptible pero absoluta. Gromov levantó el revólver. Ahora tendremos una historia heroica, un joven investigador asesinado mientras arrestaba ladrones de reliquias históricas. Trágico pero comprensible. Fue entonces cuando el medallón estalló en luz. Me tiré detrás de una columna mientras sonaban los disparos. Las balas rebotaron en él. Piedra, chispas bailando en el aire azulado. Cuando se apagó el flash, todo lo que quedó fue Gromov y yo. Estaba apoyado contra la pared, presionando la herida del hombro con la mano. Ensangrentado. El medallón ya no está. Su voz era un gruñido. Junto con ese. Como humo. Gran camarada, comencé, pero él me interrumpió con un gesto repentino. Hay cosas más fuertes que nosotros. Fuerzas con las que es mejor no lidiar. Jugar. Un mes después, Gromov fue trasladado a Moscú. El caso fue archivado como intento de robo de un objeto histórico o el medallón, sin valor material, solo simbólico. Nunca lo volví a ver. A veces al pasar por el edificio de la calle Nikitsky, reduzco la velocidad delante de las ventanas. Desde el sótano. En las sombras, un resplandor azulado parpadea por un momento. Debe ser el reflejo de la luz, me digo. Aún así, acelero el paso. Hay secretos que no deberían revelarse. Y poderes que es mejor nunca saber. Era una tarde cualquiera en el trabajo cuando mi colega de las agencias, un hombre de pocas palabras pero con un archivo mental de casos que pondrían celoso al NKVD, me contó una historia. Para ti que te gustan las cosas raras, dijo mientras encendió un cigarrillo con unas manos que ya habían atrapado a medio barrio. El caso involucraba a un participante, un tal, que años antes había sido condenado por complicidad en el asesinato de su propia hija. 5 años. Un niño enterrado en unos bosques en las afueras de Moscú, mientras la madre, ciega de miedo o de amor enfermizo, tejió una mentira tras otra para encubrir el crimen de su amante. El hombre. Tengo vida. Ella, colonia de asentamiento. El tribunal fue indulgente, comentó mi colega exhalando humo. O tal vez simplemente estoy cansado. Cuando se cumplió el plazo, regresó. No al apartamento donde la hija había bromeado, pero a un cubículo en el sótano del mismo edificio, como si el peso de la culpa lo empujó más y más hacia abajo. Llegó a registrarse a tiempo. Silencioso. Ojos apagados como si ya hubiera muerto por dentro. ¿Cómo es tu nueva vida? Pregunté una vez, más por obligación que por curiosidad. Ella suspiró, un sonido tan pesado que pareció succionar el aire de la habitación. ¿Qué vida, Sergei? Sus dedos retorcieron una bufanda gastada. Asesinado. Mi hija. No con mis manos, pero lo maté. Sabía de lo que era capaz, y permanecí en silencio. Luego, cuando sucedió, me convenció de que fue un accidente. Suplicó. Él lloró. Una risa seca. En la colonia rezaba todos los días. Él confesó. Pero ella no me perdona. Todas las noches sueño con Nadia. No grites. No llores. Solo mira. La desesperación en su voz me estremeció. El pasado no se puede borrar,
pero el castigo ya se ha cumplido. Ahora. Es hora de reconstruir. ¿Reconstruir qué? Sus ojos se encontraron con los míos vacíos. ¿Quién va hacia mí? ¿Dar trabajo? ¿Quién me saludará en la calle? Mi madre murió. Los amigos. Le dieron la espalda. Soy un asesino, aunque la ley diga lo contrario. No sabía qué responder. Murmuré algo sobre el tiempo curando heridas. Mentira que sonó hueca incluso para mí. 3 noches después soñé con una niña. Estaba en mi oficina completando el papeleo cuando se abrió la puerta. Un niño. 5 o 6 años, pelirroja con pecas en la nariz, entró sin hacer ruido. ¿Quién eres? Pregunté aunque ya lo sabía. Soy Nadia, respondió ella con una tranquilidad que no correspondía a su edad. Ayuda a mi madre. No es su momento de morir. Me desperté sobresaltado, el nombre resonando en mi cabeza. No fue una coincidencia. Me vestí apresuradamente, mi corazón latía como si quisiera escapar de mis costillas. 5 de la mañana. Estás loco, pensé mientras arrancaba el motor. Pero el camino que tenía delante parecía un túnel y ya sabía lo que había al final. ¿Por qué esa prisa? ¿Qué diría al llegar? No importó. La dirección de Eugenia Okapkina quedó grabada en mi memoria como una cicatriz. No hubo intercomunicadores en ese momento, por lo que entré al edificio sin obstáculos. El apartamento estaba en planta baja, ni siquiera tuve que subir escaleras. Llamé a la puerta. Silencio. Insistí. Nada. Ya estaba. Estaba a punto de rendirme cuando una voz aguda, casi musical, resonó desde el otro lado. Tío, por amor de Dios, por la ventana. Por la ventana. Se me heló la sangre. No había niños en la casa. Lo sabía. Pero la voz era real. Urgente como un gancho clavado en mis entrañas. No lo pensé 2 veces. Con manos temblorosas y jadeando, rompí el cristal. Ni siquiera lo recuerdo. ¿Cómo ni con qué? El sonido del daño mezclado con el ruido del mío. Latido del corazón mientras me arrastraba hacia adentro, los fragmentos cortaban mis manos. Como castigo por cada segundo perdido. Fue solo cuando parpadeé, ya dentro de la camioneta, que la realidad me golpeó como un puñetazo. Eugenia estaba allí. Propiedad. Las muñecas se abren como bocas silenciosas en el agua. Bañera roja. No hubo tiempo para dudar. Llamé a la ambulancia, grité. Ayudar mientras mis dedos apretaban las heridas como si pudiera, solo, coser de nuevo su voluntad de vivir. Llegaron los paramédicos. Se la llevaron. Y, contra todo pronóstico, ella sobrevivió. Pero lo más extraño. Cuando el equipo registró el apartamento, no encontraron. Sin hijos. Ni juguetes ni rastro de que algo hubiera vivido allí. Más allá de la desesperación de una mujer sola. Han pasado 5 años. Ya no era el mismo policía callejero, había resucitado. En la jerarquía, o al menos eso es lo que decían los periódicos. Hasta que una noche. De todos modos, en una de esas cenas donde el alcohol suelta la lengua y los recuerdos, me encontré con una mujer cuyo rostro me resultaba vagamente familiar. Residente de mi viejo distrito. Vecina de Eugenia. Ah. Pregunté sin poder ocultar el tono de alguien que ya había. Sabía el final de la historia. Ella se rió como si le hubiera contado un chiste. ¿A este? Todos pensaron que iba a terminar en la zanja. Pero no. Después del hospital, fue como si alguien le hubiera dado nueva vida. Un primo lejano arregló trabajo en una librería. Allí conoció a Yuri, un hombre serio y respetuoso. Al principio, ella le ocultó su pasado por miedo. Pero un día lo contó todo. Los recortes, él. La soledad, los demonios que la perseguían. ¿Y sabes qué hizo este Yuri? Quedó abandonado. 6 meses después me propuso matrimonio. Sacudí la cabeza con incredulidad.
¿Y ahora crees en los cuentos de hadas? Me tocó el brazo sus ojos, brillando con la malicia de quien sabe que la vida a veces es más cruel que cualquier leyenda. Solo respondí. Porque era verdad. En años de servicio, esa había sido la única historia que había terminado con algo parecido a la esperanza. El resto, bueno, el resto estaba hecho de sombras más densas. Como la misión que cayó en mis manos poco después. Una orden directa, investigar un pueblo perdido en los confines de la región, donde, según fuentes confiables, Staroveri, esos viejos creyentes obstinados, estarían socavando. Autoridad soviética con rituales que ni siquiera el comisar supo explicar. Bien. ¿Cómo? ¿Por qué? Nadie lo sabía con seguridad. Solo se supo que la denuncia había venido de un informante anónimo, escondido en un agujero llamado Kuliki, y que él. La tarea era sencilla, llegar, arrestar, traer de vuelta. Simple. Si no fuera por el pequeño detalle de que nadie quería ir. El pueblo estaba a decenas de kilómetros de la civilización, accesible solo a pie después de un tramo de camino que nuestro vehículo oficial se negó a recorrer sin orar. ¿Y quiénes son? ¿Enviaron? No es el mejor. No los más experimentados. Pero nosotros, Mogilnik y Oviedki, dos policías cuyo único talento reconocido era su capacidad de no morir todavía. En misiones que nadie más quería. ¿Por qué no se adoptó? Refunfuñé mientras ajustaba mi mochila con raciones. Que parecían más bien piedras. Onechak. Repitió Oviedki, escupiendo al suelo como si eso pudiera ahuyentar la mala suerte. Nadie respondió. Porque todos lo sabíamos, Seadov estaba ocupado disparando. Inocentes y Nechap bueno, Nechap pasaba sus días encerrado en su estudio. Firmando documentos que condenaban a hombres sin rostro. Éramos nosotros los que podían ser sacrificados. Los que podían ser arrojados a la taiga y, si no regresaban, nadie haría preguntas. Y así, bajo un sol que parecía más una amenaza que una bendición, comenzamos. La marcha. Horas de caminata, piernas pesadas, mosquitos quitándonos la paciencia. Como si fuéramos un buffet libre. El bosque nos miró. No con hostilidad, sino con una indiferencia que era peor, no le importaba si sobrevivíamos. Cuando vimos la primera chimenea ya era casi de noche. El pueblo surgió como un fantasma, casas de madera oscura, ventanas cerradas como ojos que se niegan a mirar. Vernos. Nadie nos recibió con pan y sal. Ni siquiera con machetes. Solo con uno. Un silencio tan denso que parecía sólido. ¿Y ahora? Oviedki se rascó la nuca con los dedos sucios de tierra y sudor. Preguntamos, respondí, aunque sabíamos que las respuestas no llegarían fácilmente. Y no vinieron. Los campesinos nos miraban como si fuéramos una plaga, no con odio, pero con una resignación más fría que el invierno siberiano. Hasta que uno. La anciana Domna se arrastraba hacia nosotros con pasos que parecían contar siglos. Si buscan lo que no es de este mundo, susurró, sus dientes podridos brillando en él. Crepúsculo, ve a la casa al final del camino. Allí, pasada la medianoche, las paredes. Ellos hablan. No necesitábamos más. La descripción de la casa no coincidía con lo que lo esperábamos, no era una ruina, no era una guarida. Era una casa. Un jardín bien cuidado. Una cerca recién pintada, ventanas limpias que reflejaban el crepúsculo como espejos. Demasiado normal. Demasiado convincente. Golpeamos. Nadie respondió. La puerta, sin embargo, estaba abierta. En el interior, olor a cera y hierbas secas. Una mesa puesta con mimo como si visitantes esperados. O un ritual. Oviedki tragó. Eso no está bien, murmuró. Pero ya era demasiado tarde para retirarse. Cayó la noche y con ella la casa cambió. Las sombras se alargaron hasta adquirir formas que no obedecían a la física. El suelo crujió bajo nuestros pies. Como si respirara. Y luego, la luz. Rojo. Pulsante.
brotando de las grietas entre las tablas del suelo como si el infierno había decidido filtrarse en nuestro mundo. Mogulnik empezó a temblar. Y sentí el sudor corriendo por mi espalda, pegando la camisa a mi espalda como una segunda piel. Corre, fue todo lo que pude decir. Pero las puertas y ventanas, todas ellas, habían desaparecido. Y fue entonces cuando se abrió la palabra. 2 pares de garras esqueléticas surgieron de la oscuridad, agarrando el escudo de Mogulnik con una fuerza que parecía doblar el metal como si fuera papel. Un chasquido seco y el escudo voló, girando en el aire como una moneda lanzada al azar, hasta tocar el suelo. Con un sonido hueco. Entonces aparecieron. No una criatura. No 2. 2 cuerpos fusionados en una pesadilla andante piel. Negros como la pez, con las bocas dilatadas en gritos que no eran sonidos sino heridas en el aire. Los dientes, afiladas agujas de hueso, vibraron al unísono, produciendo un aullido que no era para oídos humanos. Ni siquiera la bruja, en su forma más profano, había arrancado algo tan malo de las gargantas de los demonios. El olor que exhalado. Carne podrida mezclada con azufre y algo más viejo, algo que el estómago. Se negó a identificarse. El Chertionok de Mogilnik no esperó órdenes. Con un chillido agudo, el pequeño el demonio se retorció como si sus entrañas estuvieran en llamas. Entonces se lanzó hacia el único refugio que su mente atrofiada podía concebir, el oscuridad húmeda del sótano. El resto de la manada siguió desesperado, una avalancha de cascos y garras tropezándose unos con otros, dejando tras de sí un rastro pegajoso de bilis y heces líquidas, el precio del terror absoluto. Incluso los demonios tienen límites. La bruja vaciló. Su bastón tembló no por miedo, sino por cálculo. Ella sabía. Cada centímetro de ese suelo, cada tabla podrida, cada trampa que ella misma estaba tejido en la madera. Un paso en falso y el talón de su pie izquierdo encontró algo blando. El excremento del Chertiat. Esparcidos como un rastro de migajas de pánico. El equilibrio se ha roto. Un grito. Amortiguado no por el dolor, sino por la ira, mientras su cuerpo se desplomaba en el vacío de la sótano arrastrando consigo el crujido seco de un hueso al romperse. La puerta del sótano golpeó detrás de ella con un sonido metálico final, como el ataúd de un condenado. Silencio. El aire apestaba a azufre y derrota. Mogulnik y yo nos miramos cubiertos por una capa viscoso con sudor, sangre y cosas peores. Sus dedos todavía temblaban alrededor del empuñadura de espada, ahora inútil. Mi propia respiración se convirtió en sollozos cortos, como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. Ciérralo, murmuré, señalando la tapa del sótano. Él obedeció. La madera crujió al colocarse en su lugar, sellando todo lo que había debajo. No debería haberme ido. Por un momento ninguno de los dos se atrevió a respirar. Hasta que el suelo dejó de temblar.